Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa en el cual dos jóvenes políticos que pertenecen a dos viejas estructuras han aceptado debatir, intercambiar ideas sobre el presente y el futuro. Fernando Amado, vamos a Uruguay. Gracias por estar esta noche. No, por favor, a la orden. Licenciado en Ciencias Políticas, y Gonzalo Sibila, profesor de Filosofía. Agradezco a ambos que estén aquí. ¿Qué edad tienen? 31. 29. A propósito del concepto de renovación que se manejó tanto para las internas y que se sigue manejando y se manejará, obviamente, y con mucha fuerza hacia octubre. Mi propuesta es la alternancia en un máximo de 2 minutos por respuesta, porque son varias preguntas. Amado, concepto de renovación. Bueno, yo creo que sin duda que está emparentado con el relevo generacional. Eso me parece que sería necio negarlo. La renovación de los cuadros políticos termina siendo algo importante y además vital para las propias estructuras partidarias, que tendrían que asumir esa renovación con naturalidad. Es como la biología en cualquier área de la vida. Pero también está, y me parece que no es menos que el otro, el concepto, digamos, de renovación en cuanto a prácticas, en cuanto a ideas, en cuanto a quizás formas de encarar la actividad política, la actividad partidaria, que también pueden ser diferentes a las que están. Entonces, yo creo que se está frente a un escenario en donde, después de las elecciones internas, hubo un llamado a atención de quienes fueron a votar, porque también es cierto que mucha gente no fue a votar y no sabemos qué quiere decir eso a ciencia cierta, pero hubo una apuesta de mucha gente que fue a votar a la renovación en todos los partidos. En ese sentido, Gonzalo Sibila, que es secretario político de la departamental de Montevideo del Partido Socialista, por eso hablaba de figuras jóvenes en dos partidos viejos, ¿verdad? ¿Coincidís con este concepto? ¿No coincidís con este concepto? Creo que es un concepto interesante para problematizar de la renovación política, ¿no? Yo creo que la primera gran renovación política de la política moderna es la incorporación de los trabajadores, por ejemplo, a la vida política de la sociedad. Es la democratización de la política, que deja de ser una política de élites para pasar a ser una política más democrática. Yo relaciono el concepto de renovación política con la democratización de la política. Creo que la política se renueva a medida también que se democratiza más. Ese es por lo menos el concepto de renovación política al que yo aspiro como proceso. Y obviamente también está el componente del recambio generacional. Es cierto que hay generaciones que en las sociedades detentan más poder que otras, y cuando las generaciones que detentan menos poder pasan a tener una porción importante del poder, una porción un poco más importante del poder político, también se produce un proceso de renovación que creo que es positivo. También me parece que la incorporación de las mujeres a la política es parte de un proceso de renovación que tiene que ver con esto de la democratización. Así que creo que está bueno problematizarlo un poco por ahí, relacionarlo también con la dimensión programática de la política, porque hay figuras nuevas con ideas muy viejas, y eso creo que también es una cuestión a valorar. Yo me pregunto a veces qué renuevan algunos que se dicen renovadores, porque en realidad detrás de ellos vienen elencos muy viejos, ideas muy viejas, proyectos que en realidad van para atrás más que para adelante. Así que creo que hay que superar un poco la lectura más superficial de lo que entendemos como demanda de renovación y profundizar en esos aspectos. Y la demanda de renovación, que luego se fue problematizando, que se fue afinando como lo están haciendo ustedes, arrancó por una demanda de renovación esencialmente generacional, esencialmente de edad. En ese sentido, planteabas, Fernando Amado, el tema de las viejas prácticas también, renovación en cuanto a cambio de prácticas políticas. Y recién decía Gonzalo Sibila que hay figuras jóvenes con ideas viejas. Entonces, esto me lleva a, si las internas dejaron planteado el escenario de derecha e izquierda. Antes de entrar en eso, sí, jóvenes políticos que en realidad terminan, si
si se quiere, representando viejas cosas, es inevitable que no los haya en todos los partidos. Creo que incluso es algo que quizás quienes sentimos que representamos más renovación, más allá del partido en el que estemos, sí, ¿no? Está bueno que logremos sintonías extrapartidarias. Y eso creo que es muy positivo para el país, o podría ser muy positivo para el país. Sobre derecha-izquierda, primero, a mí me parece, por ejemplo, en este debate hay un ausente. Porque el país no está dividido en dos. El país, en todo caso, está dividido en tres. Tenemos un proyecto que es el proyecto del Frente Amplio, tenemos un proyecto que es el proyecto del Partido Nacional y tenemos un proyecto que es el Partido del Colorado. Tendríamos también quizás un lugar más chico para el proyecto del Partido Independiente, pero para abarcar, yo diría, representativamente lo que es el escenario político nacional, por lo menos tendríamos que estar uno de cada partido de los fundacionales y el Frente Amplio, porque realmente esa cosa de querer dividir el país en dos, yo siento que al final termina siendo un mapa tramposo de la realidad. No lo digo ahora, entre otras cosas, fue una de las razones por las cuales yo me opuse a la concertación de Montevideo, porque no creo en esa forma de analizar la vida política, porque no la vivo así. Yo no vivo mi vida política ni mi vida ciudadana entre mitad del frente y mitad no del frente. Sé también, porque sería necio negarlo, de que hay gente que sí lo vive así. Pero yo no es lo que proyecto y no es como lo vivo. En ese sentido, entonces, dos aspectos. El primero, el cambio en la praxis y las figuras que señalaba Amado inexorablemente en todos los partidos se dan. Y el segundo, lo que planteamos de derecha e izquierda. Sí, yo primero una referencia a esto que planteaba Fernando recién. Yo creo que vamos encaminados hacia un bipartidismo en el Uruguay, que en realidad ese es un proceso que ya tiene bastante tiempo y que termina de cristalizarse en herramientas políticas como esta concertación en Montevideo, que creo que es un ensayo general de una cosa que puede venir más adelante a nivel nacional, porque hay una confluencia de ideas entre sectores de los partidos históricos de este país, independientemente de que haya dirigentes dentro de los partidos históricos que entiendan que ese no es el mejor camino. Bueno, dentro del Frente Amplio yo podría decir que también en términos de proyectos finalistas hay visiones distintas y capaz que habría muchos ausentes acá que no se sentirían del todo o cabalmente representados en lo que yo pueda decir, pero ha primado la idea de una unidad estratégica atrás de un programa común. Y creo que eso es lo que de alguna manera también viene primando de a poco en los sectores que yo identifico como de derecha en este país. Para mí la contradicción izquierda-derecha se expresa en esta elección. Creo que son conceptos que reflejan realidades, que dan cuenta de aspectos muy concretos. Yo asocio a la izquierda con la distribución del poder y de la riqueza, asocio a la izquierda con esa renovación política sustantiva de incorporar a sectores menospreciados y subordinados de la sociedad a la vida política, asocio a la izquierda con la ampliación de derechos, con que los derechos sean hechos y no solamente cuestiones consagradas en un papel, en una ley, en una forma, asocio a la izquierda con todas esas cosas que creo que tienen que ver con el proceso que el país está transitando ahora, y asocio a la derecha con la búsqueda de algunos sectores minoritarios y muy poderosos de conservar sus privilegios y ampliarlos, y de una visión formalista de los derechos de las personas, donde pocas veces terminan concretándose en la realidad de la vida cotidiana de los trabajadores, de la gente que vive su vida como la viven la mayoría de los uruguayos, y en un concepto bastante elitista de la política, más allá de lo que se expresa hacia afuera en las campañas. Yo me comprometo a modificar la escenografía, y no es ninguna morada, y tener una mesa en la cual, claro, puedan estar representados más de dos partidos en este caso. Pero también tiene una significación, porque en el caso tuyo, Amado, por lo que estaba señalando recién Sibila, el diseño de la mesa y el procedimiento de invitación supone que hay, por una parte, lo que él define como izquierda, pero también lo que te atribuye como quien no es izquierda y es derecha.
A ver, yo creo que en realidad lo que pasa que es lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero me parece que es el atajo más fácil desde el Frente Amplio para tratar de, yo diría que simplificar el debate político y llevarlo, digamos, a una discusión entre solo dos. Y esa discusión uno la ha vivido desde que tiene uso de razón, muchas veces sumada no solo con visiones de país, sino sumada con adjetivos, ¿no? Ellos, nosotros, buenos, malos, etcétera, etcétera, justos, injustos. Entonces, ese atajo que yo creo que le viene muy bien al frente y que lo utiliza y lo va a utilizar, Tabaré Vázquez en las últimas apariciones ha apelado sistemáticamente a rescatar de vuelta el cuco, digamos, de la división entre uruguayos y decir la derecha, si viene la derecha, en donde la derecha es todo lo que no es el Frente Amplio, es entrar y hacerle el juego, si se quiere, yo diría una estrategia inteligente, pero que yo no me presto para eso. No me presto porque no lo siento así, además. Yo no siento que en el Uruguay de hoy los ciudadanos queden presos, si se quiere, de una lógica bipolar que más bien responde a otras épocas. O sea, quizás puedo entender a gente que vivió otras épocas, ¿no? Gente de mucha más edad que nosotros, que vivió otras circunstancias del país y que por eso quedó con marcas muy, muy fuertes de identidad y por ende casi que tiene un reflejo antipartido tradicional o anti-Frente Amplio. Pero gente joven como nosotros que tenga ese reflejo, me parece que eso sí es anacrónico. Bueno, yo no creo que sea un reflejo, ¿no? Yo creo que pueden existir esos reflejos, sin duda, en algunas personas, pero creo que también de una forma bastante razonada y elaborada, y mirando la historia, los programas, las propuestas, uno puede conceptualizar políticamente. Y no todo es lo mismo. No todo es lo mismo porque por algo estamos en fuerzas políticas distintas, por algo sustentamos propuestas distintas, por algo tenemos programas distintos y por algo comparecemos en elecciones también con lemas distintos, porque hay algo que se está disputando. Entonces yo creo que se le retasea un poco a la sociedad la posibilidad de conocer las ideas, las propuestas y los intereses que están atrás de esas ideas y de esas propuestas cuando decimos... acá no hay tantas diferencias o en todo caso no podemos dividir a la sociedad. Está bien, las cosas no necesariamente se expresan en escenarios binarios, bipolares, eso es verdad, pero hay un intento, y yo lo asocio con una estrategia en este caso de lo que llamo la nueva derecha, de vestir el debate político en ese amor y paz de que todos pensamos más o menos lo mismo, o no confrontemos, o por la positiva. Y eso también es una estrategia, y es una estrategia distinta a la que utilizaron en otro momento. Pero creo que en el fondo está claramente de manifiesto que existen intereses y visiones distintas, y que está bueno que la sociedad debata sobre eso, porque si no, debatimos en definitiva algunos pocos, que capaz que en ámbitos más chicos sí podemos reconocer esto de una forma clara y sincera, pero después la política del marketing y la política de que las ideologías no existen y la política de que no podemos entrampar a la sociedad en contradicciones, es una política que niega la política para la gente, que es la que tiene que, en definitiva, procesar estos debates. Yo les propongo, ¿tú quieres hacer alguna presión? No, está bueno, ¿no? No. Si querés, volvemos después. Yo les propongo, inmediatamente después de la pausa, en intervenciones como lo estamos haciendo alternadas, 4 puntos, de los cuales entiendo puede inferirse si hay o no diferencias, de qué calibre son esas diferencias y eventualmente si llevan agua para el molino de la nueva derecha o la izquierda o izquierda y derecha. Con ustedes seguimos en algunos instantes.
En este segundo bloque, en el cual Fernando Amado y Gonzalo Sibila representan las jóvenes figuras de la política, de los viejos partidos, en el caso de Amado, Partido Colorado, en el caso de Sibila, el Partido Socialista, Frente Amplio en su integración. Yo les proponía 4 puntos para ver las visiones de ambos sobre los mismos puntos que están discutiendo. Además, Sibila, la baja de la edad de imputabilidad. Bueno, nosotros decimos claramente no a la baja de la edad de imputabilidad y reivindico también esta forma de plantearlo, porque parte de los consejos del marketing político es que no hay que decirle que no a nada, ¿no? Y yo creo que sí, que algunas cosas hay que decirle que no. Nosotros le decimos que no a esta propuesta porque nos parece una propuesta demagógica, en primer lugar, que no soluciona los problemas de seguridad que existen en nuestra sociedad y que reconocemos, que además estigmatiza a los jóvenes y en particular a los jóvenes más pobres de la sociedad, depositando ahí un problema que es bastante más amplio y más complejo que lo que se pueda depositar como chivo expiatorio en una generación o en un sector social, y porque creemos que en definitiva el camino va por otro lado, va por la educación, va por la inclusión social, va por la construcción de una libertad que también genere orden. Yo hoy cuando planteaba lo que para mí son las contradicciones entre izquierda y derecha, una también es esa, ¿no? Creo que la derecha concibe el orden como algo previo a la libertad a partir del orden, y para mí, para nosotros es el orden a partir de la libertad. Y esto no quiere decir que cualquiera pueda hacer cualquier cosa, como a veces se quiere simplificar, sino que significa que las formas reales y sustentables de construir una mejor convivencia entre las personas no son tirando a un costado a aquellos que nos parecen peligrosos. Hay que trabajar con eso, pero tenemos que hacer un proceso bastante más profundo que va por el camino de la inclusión, de la educación, también de la represión cuando es necesaria, pero bajando la edad de imputabilidad cuando los menores, aparte hoy en el Uruguay, son imputables desde los 13 años. Lo único que hacemos es un gesto demagógico para juntar votos. En ese sentido, el origen o la iniciativa vino de Vamos Uruguay, de Pedro Bordaberry. Tu visión. Y además, bueno, perdón, sí. las firmas se juntaron Sí, sí, y claro. se va a publicitar, ¿eh? Sí, claro. Inició como una propuesta notoriamente de mi sector político de Vamos Uruguay, pero luego terminó siendo una propuesta que apoyaron más de 360.000 uruguayos. Entonces, como que terminó dejando de tener la paternidad o la marca de nuestro sector político para pasar a representar obviamente a una cantidad de gente que sintió que podía ser una propuesta válida, que podía ser una propuesta interesante. Recordemos que lo que nosotros le propusimos a la ciudadanía en la papeleta que firmó y que es la que genera justamente que haya una consulta popular en octubre, es primero mantener los antecedentes cuando se llega a la mayoría de edad, la baja de la edad de imputabilidad a los 16 años y que esos menores que cometan un delito vayan a un instituto especializado por fuera del INAU. Esas 3 cosas han logrado, como decía, el respaldo de una cantidad importante de ciudadanos que no son solo colorados ni de Vamos Uruguay ni del Partido Nacional, sino que a mí me pasó personalmente que gente con termo y mate del frente vino a firmar, y no creo que esas personas que vinieron a firmar se sientan de derecha por haber firmado la papeleta y apoyado esta iniciativa. Yo comparto en términos generales algunas de las cosas que señala Gonzalo sobre el tema en cuanto a que no es la solución de los problemas ni es la panacea. Yo nunca lo planteo así y me parece que es un error plantearlo como que es un fin en sí mismo. Algunos pensamos que puede llegar a ser un instrumento más en el combate de la inseguridad. También sí quiero dejar claro, porque no comparto el concepto de estigmatización. Allí también ha trabajado el marketing, si se quiere, del otro lado de la vereda, y cuando se ha querido utilizar, por ejemplo, las carreras
maratones en donde dice, bueno, las carreras que organizó el INJU, y también conceptos como asociar la juventud con la delincuencia solamente, ser joven no es delito, ¿no? Estamos cayendo también a publicidad engañosa, porque ser joven no es delito no tiene nada que ver con lo que estamos planteando. Lo que se plantea aquí es que aquellos jóvenes que cometan delitos, o sea que estamos hablando solo de los jóvenes que cometen delitos. Todos los que no cometen delitos no son delincuentes, ¿no? Entonces, hay también un trabajo de marketing, seguramente también, yo diría que asentado en una situación que se venía muy adversa en los porcentajes de respaldo de la ciudadanía, que al principio el Frente Amplio como que botigió y después empezó a tomar en serio, ¿no? En ese sentido hay un porcentaje de acuerdo a un número de encuestas, que ahora están tan vapuleadas las encuestas y los encuestadores, que en fin, pero hay un porcentaje interesante de la gente que se llama o se dice de izquierda, que efectivamente, como decía Fernando, apoya la baja de la edad de imputabilidad. ¿Cómo se explica eso? Y se explica porque se ha trabajado sobre el miedo. La sociedad siente miedo, nosotros sentimos miedo a veces ante algunas cosas. Y el miedo es una cosa muy primaria, no es ideológica, es una pulsión muy básica del ser humano. Cuando uno trabaja con eso, probablemente pueda obtener respuestas políticas distintas a las que desde un pensamiento o una concepción del mundo la persona elaboraría. La está elaborando desde esa pulsión que es la pulsión del miedo. Entonces, yo en realidad cuando digo lo de la estigmatización no lo digo con ánimo de marketing ninguno. Yo creo que si el problema principal no son los jóvenes, ni son los jóvenes pobres, ¿por qué la solución que se plebiscita va dirigida justamente a ese sector? Entiendo que ahí hay una forma de estigmatización porque se está seleccionando una parte del problema y además se está diciendo resolvámoslo por vía legal con algo que no cambia sustancialmente nada para bien, digamos. En realidad queda muy poco claro cómo podría ser el tratamiento de esos jóvenes en un sistema penal como el que se propone, cuando hoy, reitero además, los jóvenes son imputables desde los 13 años en este país. Un minuto a pasar, ¿sí? No, a mí me parece que está bueno lo que dice Gonzalo, pero me gustaría, digamos, estribar y decir también que más allá digamos, del hecho puntual que se va a estar plebiscitando en octubre, fue una buena cosa y sirvió de mucho políticamente para que el gobierno, en un momento de absoluta, yo diría, absoluto desconcierto, de no querer reconocer el problema que se tenía en torno a la inseguridad. No olvidemos que en el gobierno de Vázquez, en los ministerios de Díaz, de Tourné, Bruni no, porque fue unos pocos meses al final, pero digo, en esos ministerios justamente que recayeron en figuras del Partido Socialista, bueno, desde nuestra postura tenemos una visión muy crítica de cómo llevaron adelante la gestión del ministerio y sobre todo lo que más críticamente sentimos es ese deslinde, digamos, de un problema tan serio que no es un tema de generalidad, es un tema de realmente ver la realidad. La realidad era que no era una sensación térmica, sino que era algo que la gente no solo sentía, sino que sufría. Entonces, el hecho de nada más y nada menos que un partido como el Partido Colorado, con poca movilización, con poca militancia, que recién viene en una recuperación, franca recuperación, pero después de aquel 2004, haya podido en 10 meses, juntado esa cantidad de firmas, también hizo reaccionar al gobierno. Y eso me parece que sirvió y estuvo bueno. Bueno, hace mención, Fernando, a dos queridos compañeros del Partido Socialista. Yo creo que en realidad... Con Daisy somos muy amigos, y nos sentamos cerca, además, en la Cámara. Está bien, se conocen de la Cámara, claro. Sí, claro. Yo tengo una relación bastante habitual con José, porque es uno de esos referentes del partido que a uno le aportan todos los días mucho. Y creo que en realidad los dos compañeros del trabajo en el Ministerio del Interior hicieron una excelente gestión, que fue muy atacada porque justamente explicitó desde el punto de vista de las ideas y de las concepciones esa contradicción, esa diferencia en cómo enfocar el problema de la seguridad y de la convivencia. Pero
es en el 2005, a partir del gobierno de Tabaré y del Ministerio del Interior liderado por José, que se instalan en este país las mesas de seguridad y convivencia, por ejemplo, que son una forma de procesar la cuestión de la seguridad con base territorial, en los propios lugares donde las cosas suceden, con los vecinos, con las organizaciones sociales, que no eluden el problema, jamás eludieron el problema. Simplemente plantean que la solución al problema es una solución que tiene que ser construida colectivamente, con un liderazgo fuerte del gobierno, pero no con atajos. No con atajos. A propósito de... Esas mesas, perdóname, Sonia, que Sí, tengo que decirlo, son más viejas que el agujero del mate, porque el ministro Guillermo Stirling hacía exactamente lo mismo, y fue una de las razones por las cuales Guillermo tuvo una buena aceptación en términos generales, porque tenía una cercanía al ciudadano, al vecino, que se asemeja bastante a lo que planteaba Gonzalo. No le vamos a negar a Stirling que haya salido al territorio a hablar con los vecinos, pero las mesas de seguridad y convivencia son una invención del gobierno del Frente Amplio y tienen que ver con un concepto que no se aplica solo en Uruguay, ¿no? Que es este concepto de la seguridad democrática, de la seguridad construida justamente desde el marco de la convivencia ciudadana. Hacemos una breve pausa y seguimos juntos. Presentó INPO, Centro de Información Oficial. Importa que lo sepas. Seguimos en esta tercera y última parte del programa con Fernando Amado y Gonzalo Sibila, y les decía que cometí un error, porque la baja de la edad de imputabilidad tendría que haber sido el último punto. La seguridad el último punto porque siempre come el resto de los temas. Y el segundo punto que estuvo aludido desde el principio por Gonzalo Sibila, las reformas laborales. ¿Tu visión? Mi visión es que ese es uno de los puntos fuertes de la democratización del Uruguay en los últimos años. Los consejos de salarios, la negociación colectiva, la ley de fueros sindicales, todo lo que hemos avanzado en materia de regulación de las relaciones laborales, creo que es uno de los puntos fuertes de nuestro gobierno y que tiene que profundizarse, porque los trabajadores y las trabajadoras son la gran mayoría de los uruguayos y de las uruguayas. Y las limitaciones que durante bastante tiempo tuvieron para poder agruparse, para poder agremiarse, para poder defender sus derechos, era algo que el gobierno del Frente Amplio tenía que, sin duda, resolver rápidamente. Y a partir del 2005 se comenzó con una política que además implicó una mejora sostenida del salario real de los trabajadores, de sus condiciones de vida, y por ese camino tenemos que seguir avanzando. Bueno, lo primero es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, viste cómo en realidad lo de izquierda y derecha empieza a caer por su propio peso, y en realidad las cercanías a veces empiezan a asomar con naturalidad. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en el ámbito justamente de las relaciones laborales, por suerte, quienes no estamos en el gobierno hemos aprendido y recogemos el guante, y no hay ningún candidato a presidente que no te diga que va a mantener los consejos de salarios, que va a mantener la negociación colectiva, que va a mantener de alguna manera todo lo que el Frente Amplio instaló a partir del 2005 en materia laboral, si resulta electo por la ciudadanía. ¿Y qué habla eso? ¿Qué dice yo diría esa afirmación de los candidatos de los partidos tradicionales, apoyando y de alguna manera levantando algo que puso el Frente? Que cambian para bien. Hay cosas en donde de repente uno tiene que cambiar para bien, como el Frente Amplio también cambió para bien en una cantidad de cosas, y que yo lo reconozco. O sea, en vez de castigar al Frente Amplio porque hay una cantidad de cosas que hoy día ya no son debate en términos de lo que tiene que ver con la macroeconomía, en lo que tiene que ver con la democracia formal.
Hoy cuando hablábamos y Gonzalo decía, bueno, el tema de desideologizar al final termina no dándole valor a la política. Yo creo que al revés, yo creo que hay un gran victorioso de los últimos 30, 40 años, que es justamente la República, la democracia republicana, que en el Uruguay hasta hace no tanto tiempo había quienes no creían en la democracia formal y no creían en la forma republicana para organizarnos. Entonces, por eso el principio, y con esto termino para darle tiempo a Gonzalo obviamente, que hay cosas que se van achicando porque todos hemos ido cambiando y aprendiendo de los otros para bien. Y yo creo que eso es algo que hay que resaltar, sobre todo pensando en el Uruguay del futuro. Sobre todo pensando en el Uruguay del futuro y de las nuevas generaciones. Es interesante porque yo había notado, será esto a propósito de las coincidencias que tú marcabas, ¿no? ¿Será esto el producto del camino que se ha ido recorriendo en este periodo? ¿O también será esto el producto de una forma, según una generación, de pararse en el mundo? Mira, yo creo que históricamente uno mira los procesos y en general sucede que hay determinadas conquistas que cuando se obtienen nadie se atreve a cuestionarlas. Porque es muy difícil, porque es muy impopular, porque también algunos pueden comprender o aceptar que esas conquistas son positivas y que tampoco erosionan demasiado sus intereses o sus posibilidades. Entonces, estas cosas creo que son producto de la historia, de cómo se van dando los procesos políticos y se van alineando los diferentes actores. En este caso, la coincidencia de Fernando con nosotros es bienvenida. No creo que sea una coincidencia del Partido Colorado en general, ni del Partido Nacional en general, porque yo he escuchado a otros referentes decir cosas bastante distintas. Saludo la posición de Fernando Amado y saludo que además pueda dar pelea por alguna de estas cosas dentro de su propio partido. Pero los programas y las visiones de los partidos históricos del Uruguay, sobre todo su relación con algunas cámaras empresariales, con algunos incluso visiones aprobatorias respecto a algunos documentos de esas cámaras que ponen en cuestión las reformas laborales que han hecho nuestros gobiernos, hacen que esta sea una visión de algunos, que me parece que es positiva y que está buena, pero que en todo caso no es representativa del conjunto de los partidos históricos de este país. De ahí también mis dudas sobre cómo puede avanzar o cómo puede procesarse los aspectos laborales con gobiernos de los partidos tradicionales, porque también me tengo que remitir a la historia, ¿no? Ahí lo que creo es que si bien puede haber, sí, obviamente, protagonistas políticos de los partidos tradicionales que quizás tengan matices conmigo, que seguramente los hay, lo que sí he notado y en la campaña ha sido muy fácil de comprobar es que no hay ningún candidato a presidente de los que quedaron rumbo a la primera vuelta de octubre que no haya expresado explícitamente que mantiene los consejos de salarios, que mantiene la negociación colectiva. Después habrá quizás acentos, más acentos menos, pero me parece que en eso hay un gran avance. Como hubo un gran avance, y digámosla con naturalidad, la ley de deforestación de 1987, que empezó con la industria de la forestación y que después termina con nada más y nada menos las plantas de celulosa, era algo que el Frente Amplio había estado siempre enfrentado y sin embargo hoy es algo que el Frente Amplio lo asumió con total naturalidad. Los CAIF hemos conjuntamente, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente en la Cámara de Diputados, homenajeado los más de 25 años los centros CAIF, las escuelas a tiempo completo. La reforma de Rama fue de derecha o fue de izquierda, porque en realidad fue una reforma en los 90 que se opuso a las privatizaciones y a las reformas privatizadoras que llevaba Chile y otros países, y acá Sanguinetti y Rama apostaron a que esa reforma fuera 100% estatal, ¿no? Apostaron a la escuela de tiempo completo pública, apostaron al sistema preescolar público, y esas son cosas que el Frente Amplio lo ha seguido manteniendo y que ya son política de Estado. Entonces, en muchas cosas hemos podido coincidir, y yo creo que a veces, en vez de enfrascarnos, aunque estemos en campaña, en tratar de
buscar las mayores diferencias. Tenemos una cantidad de cosas en las que podemos trabajar juntos todos los partidos y en eso creo que podemos salir adelante, ¿no? Porque a veces podemos caer en un territorio infértil de tribuna, ¿no? Eso es lo que me parece, ¿no? Gonzalo. Mencionaba varias cosas, Fernando, interesantes, ¿no? Y los puertos también. Los puertos. La ley de puertos que hoy gozamos todos de eso. Bien, él mencionaba, hoy mencionó algo que yo dejé pasar en la intervención anterior, que fue la referencia a la democracia, ¿no? Y a la república, y cómo algunos que no creían en la democracia ahora creen en ella. Bueno, yo creo que algunos tanto no creían en la democracia que dieron varios golpes de Estado en este país y no fueron precisamente parte de la izquierda uruguaya, sino que provenían básicamente de los partidos históricos. Yo por eso no le voy a hacer el agravio a los partidos tradicionales de este país de decir que no tienen una concepción democrática, pero sin duda han aceptado algunas reglas de juego que en su momento otros no compartieron, otros bastante cercanos no compartieron. Así que sí, eso es saludable, es bueno. Él hablaba del caso de la ley de forestación, por ejemplo, o de la reforma de Rama. Yo, respecto a la reforma de Rama, siendo docente además, como soy, quiero decir que considero que esa reforma no fortaleció la educación pública, que por el contrario la debilitó bastante, y que parte de los problemas que seguimos teniendo hoy de calidad educativa en este país tienen que ver con lo que aquella reforma dejó, una reforma verticalista, además, una reforma que no consultó a los protagonistas de la educación, más allá de que tuvo algunos aspectos positivos, sí, hay que decirlo. Las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, provienen de aquellas ideas, y hay varias de esas cuestiones que fueron quedando dentro del sistema educativo uruguayo y que hoy aceptamos, y es más, queremos ampliar o profundizar. Pero en su concepción yo creo que fue una reforma básicamente equivocada y que tenía varios aspectos además propios de una matriz neoliberal a la hora de pensar la educación, más allá de que no planteaba una privatización de servicios educativos públicos, como sí se planteó en otros países, ¿no? Pero no lo vería como lo planteaba Fernando. Y respecto de la ley de forestación que él mencionaba, creo que pasa con algunos procesos productivos que cuando se inician, más allá de que uno pueda discrepar con ellos en la forma en que están dirigidos, se inician y se consolidan, uno después tiene que trabajar sobre esa realidad que va quedando, porque las cosas no se paran en un momento y se dice, bueno, marcha atrás. Uno tiene que trabajar sobre la idea del desarrollo del país en base a las realidades y a las capacidades que tiene desarrollada. Bueno, tal vez le pase a algunos actores de los partidos tradicionales con las reformas laborales lo que a nosotros nos puede haber pasado con algunas de esas reformas que inició, por ejemplo, el gobierno del Partido Nacional, en aquel caso... Fue el Partido Colorado, el gobierno Sanguinetti, y después profundizó el gobierno de la calle, porque hay que decir que transformaciones en este país se produjeron siempre. El problema es con qué signo, con qué orientación, a quiénes beneficiaron esas transformaciones. Pero yo no tengo dudas que, por ejemplo, ese proceso fue un proceso que transformó la estructura productiva del Uruguay, y nosotros también tuvimos que trabajar sobre la base de lo que había quedado iniciado allí, ¿no? Quiero una precisión porque prácticamente Germán Rama puso el tema de la educación en un primerísimo plano de la agenda, que se esté de acuerdo o en desacuerdo con él, pero realmente Germán Rama lo puso, hasta por su temperamento, en un primerísimo plano de la agenda. En segundo lugar, y vengo al presente, hoy los técnicos que están trabajando para los distintos partidos, sin embargo, forman mesas conjuntas, forman documentos conjuntos, y alguno de ellos, como Renato Perti, fue una mano derecha muy fuerte de Rama. Y hoy es un hombre que está opinando sobre esta realidad, coincidiendo, por ejemplo, con Fernando Filgueira, por dar solamente dos nombres. Me interesa particularmente la visión de ustedes sobre esto. A mí me parece que esos saberes que algunos técnicos ostentan sobre los temas educativos son importantes, que tienen que incorporarse a la discusión. Seguramente haya coincidencias y discrepancias también entre ellos, es natural que así sea. Están exhibiendo más coincidencias que discrepancias, ¿eh? Probablemente en el último tiempo en algunas cosas sí, y tal vez eso pueda ser bueno para el futuro del país también. Lo que creo que también hay muchas coincidencias en otros actores vinculados a la educación,
a la construcción de las comunidades educativas, por ejemplo, los propios docentes, los propios estudiantes, y que esas voces a veces se acallan un poco. En realidad hasta se estigmatizan también. Y creo que tienen que ser parte de un gran diálogo educativo nacional que dé a luz una transformación educativa que sea sustentable en el tiempo. ¿Quién las estigmatiza? Y algunos actores políticos, por ejemplo. Creo que los sindicatos de la educación, por ejemplo, han sido bastante estigmatizados, y los docentes, más allá de los sindicatos de la educación, hemos sido también bastante estigmatizados, ¿no? A ver, yo creo que Mujica ya hace 4 años y pico, cuando hizo su discurso de asunción en la Asamblea General, dijo educación, 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 ¿no? O sea que este tema en realidad viene de larga data. No es un tema, obviamente, que la carencia educativa no es un tema que haya traído el Frente Amplio, viene de antes, como también la seguridad no es, yo no, en eso no soy para nada de caer en necedades o de creer que en realidad todo empieza cuando uno asume gobierno o cuando uno lo deja, sino que, por el contrario, creo que tenemos problemas estructurales en el tema educativo que vienen hace tiempo. Lo que tú decías, Sonia, yo creo que es muy claro. Lo que sí logró Rama, quizás por su perfil, quizás por su temperamento, yo no soy contemporáneo, por supuesto, de Rama, más bien lo estudié en la facultad y he tenido un trato muy lejano, sí, obviamente con lo que hizo Rama, pero no con la persona, pero capaz que por su forma de ser y todas esas cosas, logró ponerlo en ese quinquenio del segundo gobierno de Sanguinetti con tanta visibilidad al tema de su reforma. Lo que sí siento es que después se ha hecho difícil, más allá de que hay voluntad política, aparentemente hay voluntad política de todos los partidos, y que además, como diagnóstico, todos sentimos que el tema de la educación es el gran debe, al final no terminamos de patear la pelota. Yo siento eso. Siento que al final del día, o sea, puede haber algún proyecto que se aprueba en el Parlamento, como ha habido, incluso que coincide oposición y gobierno, alguno que no, pero no terminamos de patear la pelota y meter el gol, ¿no? Es como que nos quedamos presos muchas veces de quizás circunstancias, a veces también de los corporativismos. Ojo, digo yo, si bien creo que hay que escuchar y hay que incluir, obviamente, cualquier proceso ni que hablar que los actores, en este caso los profesores, los docentes, etcétera, también es cierto que hemos a veces quedado un poco presos de cierto corporativismo, que capaz que era lo que vos decías, en cuanto a algunas aseveraciones de actores políticos fuertes al exceso quizás de corporativismo en el tema de la educación, ¿no? Señores, me han quedado temas pendientes, por ejemplo, la ley de medios, los derechos humanos. El tiempo se ha terminado. En una sola línea cada uno, porque terminando el Mundial, bueno, se retomará con énfasis la campaña hacia octubre. Si lo tuvieran que definir en una línea, ¿cómo va a ser esta campaña, Gonzalo Sibila? Yo creo que es una campaña en la que se va a dirimir si el Uruguay sigue avanzando por un camino de desarrollo, por un camino de ampliación de derechos, por un camino de inclusión social, de integración, de mayor libertad e igualdad entre las personas, o si el Uruguay vuelve a la senda de un proyecto que en realidad recortó derechos, recortó posibilidades para la mayoría de los uruguayos y concentró privilegios, riqueza y poder en algunos pocos que se expresan básicamente en los proyectos de los partidos tradicionales. Fernando. En términos de marketing, volviéndolo al principio, le aconsejo a Gonzalo humildemente que no caiga en los cucos, que no caiga en justamente el eslogan de los cucos de que si viene fulano tal o que si viene la derecha, porque lo digo por experiencia, nos fue muy mal a nosotros con eso. Nosotros abusamos del cuco en algún momento pensando de que la gente se chupa el dedo, y la gente no se chupa el dedo. La gente es inteligente, elige con criterio y sabe lo que elige. Entonces, me parece que en realidad la elección a la que nos enfrentamos es una elección muy
por suerte, uruguaya, muy republicana, muy diferente a los procesos que pasan en otros países. Es una elección en donde hay 3 partidos fuertes, consolidados, históricos, con tradiciones diferentes, con propuestas diferentes, pero que sin duda alguna van a poder debatir en el más amplio sentido en todos los temas y con naturalidad. Y yo me siento parte de un partido que está tratando de dar una renovación generacional y también de poner arriba de la mesa un elenco político diferente al de otros tiempos. Y termino con esto, Sonia. En el Partido Colorado, por suerte, los sub-20, o los 20, o los 30, no vamos a ser botijeados. O sea que vamos a poder ser protagonistas del proceso que se empiece en el próximo periodo. No sé si con Tabaré se podrá hacer lo mismo. Señores, esto se dan cuenta que genera la posibilidad de reencontrarnos. Gracias a ambos por haber estado esta noche. Gracias a ambos. Gracias a vos, Sonia. Y a ustedes, gracias. Les recuerdo, como siempre, el mensaje y la propuesta de Antel para estar mejor comunicados y les deseo, como todos los miércoles, buenas noches y buena suerte.